Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Conectando Voluntades, un espacio para resaltar los alcances y el potencial que el voluntariado tiene para el desarrollo de habilidades en las personas y en las comunidades. Este es un esfuerzo que hemos venido desarrollando durante todo el mes de agosto, realizado entre Ikigai Laboratorio Social, el PNUD, Empresas que Inspiran, el Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial Clave, Voluntarios ONU y Voluntare. Con nuestro taller de hoy, desarrollado en conjunto por Ikigai y Clave, y bajo el nombre Transformando mi yo interno, dirigido a gestores de voluntariado corporativo de todos los sectores, buscamos reflexionar sobre nuestro rol como actores que, desde nuestro rol de liderazgo, estamos trabajando en la tarea de impactar positivamente a nuestras comunidades. Para empezar, me gustaría revisar algunas consideraciones. Esta sesión está siendo grabada y la compartiremos para que la puedan también distribuir con sus equipos. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos en silencio, igual las cámaras. Vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas. En el transcurso del taller pueden irnos escribiendo sus preguntas tanto en el chat como en la herramienta que dice Questions and Answers de Zoom. Y bueno, empecemos un poco con algunas consideraciones de contexto. Me presento primero, mi nombre es Raida Maná y soy directora del Consejo Latinoamericano de Voluntariado Empresarial Clave. Y entendiendo el contexto de lo que vamos a hablar hoy, yo creo que es muy importante hablar de impacto social. Y cuando nos mencionamos un concepto tan general como este, es importante recordar que poder desarrollar acciones que tengan un impacto tangible es una labor de todos. Aunque en el contexto de este taller nos estamos refiriendo particularmente a aquellos que gestionan, puede ser desde cualquiera de los sectores, programas de voluntariado corporativo. Lo cierto es que un programa de voluntariado corporativo no sucede solo. Tiene que estar la integración de todos los sectores y del trabajo desde todos los sectores para que el impacto pueda ser real. Y en ese sentido mencionamos a sectores como la sociedad civil, el rol de la academia, claramente el sector corporativo y el gobierno desde sus iniciativas para impactar a la comunidad de una manera positiva. Hablemos un poco de justamente de la comunidad y a qué hace referencia ese impacto. Yo creo que últimamente escuchamos mucho el concepto de innovación social y lo hemos mitificado un poco. Creemos que generar procesos en donde la innovación sea posible es difícil y es costoso. Y en realidad de lo que se trata es de poder utilizar las herramientas que como líderes tenemos en nuestras manos para poder evidenciar una solución creativa y práctica a un problema social. ¿Y qué genera? ¿Qué cosas tienen que pasar para que esa solución creativa y práctica pueda suceder? Número uno, tenemos que responder a qué desea la gente. Nosotros no podemos hacer programas sin de verdad tener un conocimiento sobre la necesidad de la comunidad. Y eso está conectado a cuán atractivo puede ser un programa, es decir, al contexto humano. Luego tenemos que revisar qué es técnica y organizacionalmente posible, porque podemos tener muchísimas ideas, muchísimas acciones que queremos realizar, pero si no las podemos desarrollar, ya sea porque hay restricciones o porque la organización no está conectada con esa acción, eso no va a ser factible. Entonces, toda la parte técnica de una acción que desarrollamos como desde nuestro rol de gestores tiene que ser factible. Y por último, que es financieramente viable. Yo creo que a veces tenemos mucho miedo de hablar de recursos y en realidad hacen parte intrínseca del desarrollo de acciones. Entonces, nuestras acciones tienen que ser viables tanto en sus modelos de negocio como en sus calendarios y en sus programas para ser ejecutados.
Entonces, una vez se conectan estas tres cosas, lo atractivo, lo viable y lo factible, es cuando hablamos de algo que es innovador. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos uno, pero no tenemos otro. Está bien, lo importante es que siempre tengamos este mapa como una ruta para lo que queremos hacer dentro de las comunidades. Hablábamos en algún taller pasado de la importancia de empezar a construir relaciones horizontales, en donde las comunidades hagan intrínseca y natural de este proceso. Una vez entendemos este proceso, es muy importante analizar nuestro rol como gestores. Y a mí me gustaría hablar un poco del perfil del gestor social. El gestor social es una persona que tiene que tener una mirada muy, muy completa y muy integral del contexto en el que se mueve. En muchas ocasiones el gestor social juega muchos roles. Es un educador porque crea y entrega herramientas que permiten el crecimiento, ayuda a planificar y coordinar acciones, lo que lo convierte en un coordinador. También en muchos casos, y es seguramente lo que a ustedes les ha pasado, les toca servir de mediadores, manejando conflictos e incluso tratar de adelantarse a esos conflictos para prevenirlos. Claramente el gestor social es alguien que ejecuta, implementa programas y es alguien que debe analizar los resultados. No hay un círculo completo de esa gestión social si no medimos y evaluamos el impacto de lo que estamos haciendo. En general, el gestor social debe construir constantemente y con muchos actores relaciones colaborativas de confianza y respeto. Esto solo se puede lograr si hay empatía. ¿A qué nos lleva ese concepto de la empatía? A una premisa que es la más importante de todas. En el centro de toda acción de impacto social están los seres humanos. Estamos nosotros como gestores, está la comunidad que busca ser impactada, están los voluntarios que participan y están las múltiples organizaciones que hacen parte de una acción. Si nosotros no nos concentramos en construir acciones que tengan en el centro la empatía, es muy probable que el desarrollo de estas acciones se vea afectado. Hemos hablado un poco de una relación de impacto social, entendiendo sectores, de cómo esto impacta a la comunidad y de nuestro perfil como gestores sociales, entendiendo ese punto central de los seres humanos. Y para darle paso a mis compañeras que nos van a llevar hoy a explicarnos un poco más de ese rol del gestor social, a mí me gustaría cerrar esta presentación del contexto con algo muy importante, y es entender que las acciones del gestor social están basadas en conexiones interiores. Y si nosotros no trabajamos primeramente en lo que tenemos dentro de nosotros, va a ser muy difícil que podamos generar ese impacto. A mí me gustó mucho siempre mencionar algo que parece ser muy obvio, pero en muchas ocasiones olvidamos. Si lo que nosotros pensamos, lo que estamos sintiendo y lo que hacemos no está conectado, es poco probable que las acciones que construyamos tengan una relevancia para nuestras comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que todo tiene que empezar por las acciones interiores, por cuidarnos a nosotros mismos. Yo tengo la fortuna de trabajar con líderes de voluntariado corporativo de toda América Latina y entiendo cada vez más la importancia de cuidarnos a nosotros y entender nuestro rol para poder ejecutar de una manera positiva. En este sentido, y cierro mi presentación con esto, al reconocer nuestras capacidades para crear cambios en el mundo que nos rodea, eso también nos pone una responsabilidad de capacitarnos interiormente, analizarnos desde nuestras capacidades y así poder construir procesos que sean de verdad transformacionales. Muchas gracias. Yo le quiero dar ahora la bienvenida a Alexandra Infante y Micaela Álvarez Calderón, cofundadoras de Ikigai Laboratorio Social, quienes van a continuar con la siguiente parte de nuestra presentación. Gracias, Ray. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar en este espacio. De hecho, conozco a varios de ustedes
desde mi antiguo rol, ¿no? Hace algunos años gestioné un programa de voluntariado corporativo que de hecho es muy grande en Perú, y muchas veces me preguntan, Ale, o sea, ¿cómo hiciste, no? ¿Cuál es la magia? Y de hecho, la magia está dentro de nosotros. Y por eso nosotros hemos creado este taller, ¿no? Para hablar sobre nosotros mismos, ¿no? Y desde dónde sale como que esa fuerza, esa energía, ese amor, ¿no? Esa conexión con los demás, para desde ahí poder liderar estos programas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo el día que me ofrecieron el trabajo, ¿no? Dije, wow, siempre había hecho voluntariado, ¿no? Y sin presupuesto, recurseándonos, ¿no? Con mis amigos, no sé, desde la universidad, del colegio, vendiendo rifas, haciendo colectas, ¿no? Y dije, wow, tengo esta gran responsabilidad de que hoy voy a poder ayudar y tengo un presupuesto. O sea, creo que es el sueño de cualquier gestor social, ¿no? Que entra a una empresa para gestionar un programa, ¿no? Y creo que una pata muy especial para usar todos esos recursos de manera responsable es poder realmente ejercer un liderazgo adecuado, ¿no? Y siempre conectar con lo básico, ¿no? Con lo que está dentro de nosotros. Entonces, por eso quiero empezar a contarles un poco de qué trata esto, ¿no? Liderando es mi esencia, dirán, ¿qué es eso, no? Y creo que a medida que nosotros vamos creciendo, a veces nos desconectamos con esa esencia, ¿no? Nos desconectamos con eso que nos hace que los ojos brillen, ¿no? Que la barriga nos dé cosquillitas, no sé. Y, y siempre yo creo que en este rol es importante siempre estar conectados desde ese de quién soy yo, ¿no? Conectar conmigo mismo para poder conectar con otros y transformar, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hay veces que ven proyectos que tienen todos los recursos, todos los presupuestos, pero no impactan o son muy fríos, ¿no? Dicen, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? De poder conectar, porque a diferencia de otro tipo de proyectos tal vez más empresariales, ¿no? Como que este ingrediente de conexión humano a veces lo puedes obviar, ¿no? Aunque no es bueno, pero en el voluntariado no. Entonces, pero ¿cómo voy a conectar con otros? ¿Cómo voy a generar esa magia del voluntariado, ¿no? Si yo no logro conectar conmigo mismo, ¿no? Y revisar qué es lo que a mí me ilusiona, ¿no? Cuáles son mis sueños, etcétera. Y es un trabajo que a veces olvidamos hacer, y es muy importante vivir de esa manera, ¿no? Para realmente generar una transformación, ¿no? Porque a veces los recursos son, eh, son necesarios, pero decoran, ¿no? A veces yo he hecho voluntariados que han generado demasiado impacto con muy poco presupuesto, pero con voluntarios y gestores de voluntariado con un corazón inmenso, que se hagan la mugre y dicen, acá vamos a generar impacto, ¿no? Entonces, creo que siempre es importante ver esos dos ingredientes a la hora de diseñar y desplegar un voluntariado, ¿no? Y justo hablando de liderando desde mi esencia, como les decía Ray, ¿no? Si yo no estoy bien, si yo no he conectado conmigo, si yo no conecto con mis sueños, ¿cómo voy a poder transformar mi entorno, ¿no? Y regresando a la responsabilidad, ¿no? De hecho, liderar desde tu esencia, conectar contigo mismo, te va a generar bienestar, ¿no? Como ser humano, pero también es tu responsabilidad dentro de... Uy, es tu responsabilidad dentro de ese rol. ¿Se escucha eco? Un poquito, ¿no? Un poquito, Ale, pero ya está Ya mejor. se fue, sí. Entonces, desde ese rol, cuando tú brillas, ¿no? Y ustedes lo deben haber visto, ¿no? Cuando brillas, conectas, realmente sientes ese cariño, realmente quieres transformar vidas, ¿no? Y estás alineado con el propósito de tu trabajo, el impacto es gigantesco. No importa si no tienes presupuesto. O sea, sí importa, pero no tienes que tener gran presupuesto, ¿no? O sea, y ese para mí es el ingrediente mágico, ¿no? Siempre estar conectada, conectado también desde dentro, ¿no? Desde quién es ese que soy yo, ¿no?
y conectar desde ahí con este trabajo, ¿no? Y cuando lo logras, es impresionante, ¿no? Cómo esto influye a todo tu entorno, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, en mi experiencia, en ese voluntariado, nosotros teníamos voluntarios líderes, ¿no? Y tenemos un montón de comités, ¿no? Y yo trabajaba mucho por cultivar esa conexión, ¿no? Y eso hacía que yo conecte con los líderes, ellos conectaban con los voluntarios, y teníamos un programa de 2000 personas que estaban recontraconectados, ¿no? Y cuando íbamos a un voluntariado y algo en la logística fallaba, el programa salía el doble increíble, porque la gente estaba tan conectada, ¿no? Con el propósito y consigo mismo, que hacía que todo se resuelva, ¿no? Y al contrario, era mucho mejor porque decían, wow, o sea, el poder del voluntariado, ¿no? Y de hecho, nos inventamos un término en el programa que era la magia del voluntariado, ¿no? Cómo planeabas algo y salía el triple de mejor, ¿no? Porque lo hacías con cuidado, con cariño. Y eso es súper, súper, súper importante siempre cultivar, ¿no? Y, y no es fácil, ¿no? Porque también somos personas, no vamos a estar todo el día felices, ¿no? A veces a mí me pasaba mucho, no sé, que tenía un mal día, ¿no? Algo en tu entorno pasaba, ¿no? Pero siempre es importante regresar a ese centro, ¿no? Y regresar a esa conexión. Justo ahora conversando con las chicas, les estaba contando que yo cuando gestionaba este programa de voluntariado corporativo, normalmente cuando llegábamos al voluntariado daba palabras, ¿no? Y yo me levantaba 30 minutos antes de lo que necesitaba, solo para pensar en el voluntariado, lo que iba a pasar, qué iba a decir, ¿no? Quiénes iban a ir, ¿no? Y eso hacía que cuando yo llegara, todos estaban ahí muertos de sueño y yo tenía toda la mejor energía y la iba contagiando, ¿no? Y hablaba con ellos, ¿no? Y ya estaba centrada en ese momento, ¿no? Y ahora nos cuesta tanto a veces estar presente, ¿no? Y es súper importante cuando hagamos esas actividades estar realmente presente. Justo hablando de eso, ¿no? Y liderando desde mi esencia, esa esencia al final y ese liderazgo es mi líder interior, ¿no? Que es quien yo soy realmente, ¿no? Y quien después vamos a ver luego más tarde un poco de las emociones, ¿no? Pero a veces lideramos desde el miedo, lideramos desde el enojo, no sé, pero esto es lo más profundo de nuestro ser, cuando ya no hay cosas que nos contaminan, ¿no? es, y desde ese líder interior que tenemos que encontrar y buscar, ¿no? Que normalmente es esa vocecita que te habla y te dice, no, haz esto no está bien, ¿no? Que a veces la callamos con los años, es donde más transformo mi entorno, ¿no? ¿Y qué debo hacer para transformar? De hecho, a mí me encanta un modelo de liderazgo que eh, se aplica en algunas empresas, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha similitud con el liderazgo que se necesita en un programa de voluntariado corporativo, ¿no? Y hoy en día yo siento que todas las empresas que están moviéndose a un modelo de propósito, a un modelo de metodologías ágiles, ¿no? Al final todo eso es lo que es el voluntariado. Porque así funciona el voluntariado usa metodologías ágiles sin saberlo. El voluntariado conecta con un propósito tan elevado, ¿no? Que hace que todo se alinee, ¿no? Entonces, acá como algunos puntos que a mí me sirven muchísimo, ¿no? Para cómo empoderarnos como estos líderes conscientes. Y algunos tips, ¿no? Para poder transformar uno debe estar bien, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? De bien conmigo mismo, conectando conmigo mismo, reconociéndome, ¿no? A las cosas del amor, ¿no? No por amor. Y el no por amor me refiero a un amor de, no porque te feliciten, no por reconocimiento, sino hazlo desde ese amor que tú puedes dar, ¿no? Y lo que recibes es muchísimo más grande. Mantén la humildad siempre, no dejes que el ego te nuble, ¿no? Y eso también es un problema que pasa muchos gestores sociales, ¿no? Cuando ya te va tan bien, ¿no? Y todo el mundo te felicita, te sientes Superman, pero siempre los pies en la tierra, porque eso te ayuda a seguir conectando desde lo más humano, lo más profundo, ¿no? Reconoce tus fortalezas y debilidades, somos humanos. De hecho, cuando yo gestioné este programa de voluntariado, yo reconocía que en mi comité de líderes, y también lo hacía a propósito, tenía personas que sabían el triple que yo. Y era lo que hizo
¿no? Que este programa despegue, ¿no? Era, no yo soy la que tiene todo el poder, no yo soy la que sabe más, ¿no? Sino también reconocer que no sé, ¿no? Y pedir ayuda y traer gente que sí sabe y juntos como equipo lograrlo, ¿no? Inspira con tus acciones, ¿no? En el voluntariado es muy importante, ¿no? O sea, si vas a decir no lleguen tarde, ¿no? La comunidad no está esperando, tú no llegues tarde. Es algo chiquito, ¿no? Pero es, esas cosas son súper importantes, ¿no? Esa coherencia, que ya también lo vamos a ver. Siempre permite, busca el bien común siempre, ¿no? Siempre permítete aprender nuevas cosas del resto y de situaciones. Cultiva un nivel de conciencia elevado, ¿no? Porque cuando cultivamos un nivel de conciencia elevado, vemos las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿no? A veces no somos estratégicos para la empresa, no nos consideran así, ¿no? Entonces es difícil. Pero si estamos en un nivel de conciencia más elevado, las soluciones se nos ocurren más rápido y vemos las cosas desde otra mirada. Y eso te ayuda a ser más estratégico también, ¿no? Y el voluntariado es una herramienta de elevación de conciencia súper poderosa. Bueno, ¿y cómo hacerlo, no? De hecho, ya hemos visto algunos puntos, pero queríamos darles como herramientas que les sirvan e invitarlos a que igual hagan los ejercicios, ¿no? Y uno es conectar con mi propósito y el de la empresa, ¿no? Pero si yo no conecto con el mío primero, nunca voy a conectar con el de la empresa, ¿no? Porque ahora muchas empresas han girado un modelo de empresa con propósito. Pero a mí no me va a hacer sentido ni va a sonar conmigo si es que yo no tengo claro cuál es mi propósito, ¿no? Luego vamos a hablar sobre la coherencia cuerpo, emoción, lenguaje, y también en lo importante de la gestión de emociones, ¿no? Y cómo hacerlo. Entonces, bueno, para empezar con esto, quería leerles una historia, y si tienen un papel y un lápiz o lapicero o algo, invitarlos a traerlo, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, les voy a leer esa historia. Cuando el propósito nos encuentra. En un pequeño pueblo del norte, una mujer estaba muy enferma, al borde de la muerte. De pronto sintió que se desmayaba. Tuvo la sensación de que su alma dejaba su cuerpo y se elevaba al cielo, donde le parecía oír las voces de sus ancestros. ¿Quién eres?, preguntó una voz a lo lejos. Soy la esposa de un ganadero, respondió ella. No te pregunté de quién eres mujer, sino quién eres tú, replicó la voz. Soy mamá de Santiago, Mauricio y Cristina. No te pregunté cuántos hijos tienes o quiénes son, sino quién eres tú. Soy profesora de primaria en un colegio. No quiero saber cuál es tu profesión, sino quién eres. La mujer no parecía contestar correctamente la pregunta. Se quedó pensando un rato, revisó sus respuestas y cerró los ojos. Tomó aire y pronunció con firmeza: soy quien se despierta cada día para cuidar y amar a mi familia y ayudar a que se desarrollen las mentes de los niños en mi colegio para forjar un futuro más prometedor para mi nación. Cuando terminó su respuesta, perdió la conciencia y despertó nuevamente en su habitación, rodeada por su familia. Se despertó sintiendo un profundo sentido de significado. Había identificado su verdadero propósito, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa esto, no? Nos definimos como una profesión por, no sé, lo que, nuestro trabajo, nuestro rol, y somos mucho más que eso, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros vemos ejercicio de propósito, yo lo descubrí recién, hace 7 años, aprox, y dije, si esto me lo hubieran enseñado en el colegio, mi vida sería diferente. Y ahora, y de hecho en ese contexto que estamos viviendo, ¿no? Como que creo que es un espacio súper, súper adecuado para hacernos estas preguntas, sea el estado o que estamos, ¿no? Entonces, miras esa historia, no sé si alguien ha trabajado el ejercicio de propósito, de hecho, Ikigai, ese es el ejercicio de Ikigai. Ikigai significa propósito, es un proverbio japonés, que lo que te dice es que para vivir en felicidad, en bienestar, tienes que vivir en Ikigai. Entonces yo desde que conocí este modelo, busqué siempre vivir en Ikigai, ¿no? Pero eso no, o sea, no quiere decir que, ay, yo quiero ser millonario, ¿no? Y no soy millonario, entonces no vivo en propósito, no, no. No es así, por si acaso. Ahora lo vamos a ver, y
la idea es que les enseñe cómo trabajarlo y lo podemos empezar acá y que lo terminen ya más tarde, ¿no? Para poder terminar el taller. Pero esta es una herramienta súper poderosa y yo lo hago, no sé, cada 6 meses. Y no es que mi Ikigai cambie, ¿no? Pero de hecho me voy transformando, voy aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Descubriendo cosas de mí. Entonces es una herramienta que te ayuda muchísimo. ¿Cómo se lee este gráfico, no? De hecho, los matemáticos me dirán que es un diagrama de Venn, sí, pero son 4 círculos, ¿no? Y en esos 4 círculos, nosotros tenemos lo que amamos, en lo que soy bueno, por lo que me pueden pagar, lo que el mundo necesita, ¿no? Entonces, muchas veces, como seres humanos, nos quedamos en una profesión, ¿no? Vivo acá, ¿no? Entre lo que soy bueno y lo que me pueden pagar. Pero eso al final no nos termina llenando, ¿no? O sea, como ven estas intersecciones, ¿no? Entonces, a veces estamos en solo profesión, a veces solo vocación, a veces misión, a veces pasión y misión, ¿no? Que acá te sientes deleite y plenitud, pero sin riqueza, ¿no? Entre vocación y misión, ¿qué sentimos? Sentimos emoción y complacencia, pero sensación de incertidumbre, ¿no? Entre profesión y vocación, estamos en cómodo, pero con sensación de vacío, ¿no? En pasión y profesión, satisfacción, pero sentimiento de inutilidad. De hecho, hay varias formas de hacer el ejercicio, pero la idea es que ustedes lo hagan de la manera que sea más cómodo para ustedes, pero yo he encontrado una forma que para mí se me hace muy sencilla. Lo que hago primero es responder estas 4 preguntas que son las bolas grandes, ¿no? ¿Qué es lo que amas? Y pongan todo lo que, no sé, amo comer torta de chocolate. Nada es irrelevante, ¿no? Y lo hago libre, ¿no? O sea, yo escribo todo lo que amo, ¿no? Luego, no sé, ¿en qué soy bueno, no? ¿Qué me pueden pagar, ¿no? Que yo pueda hacer, ¿no? ¿Qué yo puedo dar que el mundo necesite también, ¿no? Y de hecho, de ahí ustedes van a ir viendo que hay cosas que se cruzan, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, yo puedo amar el fútbol, pero soy malaza. Entonces ya pues, no. Pero lo amo, ¿no? Eh, y van a ir viendo que hay cosas que se repiten, ¿no? Hasta que vayan encontrando, y yo voy llenando intersecciones, hasta que ya encuentro como todo esto que se conecta y ahí ya lo aterrizo en mi propósito, ¿no? Y ese es un ejercicio súper potente y que nos ayuda muchísimo. De hecho, los invito a hacerlo, ¿no? Empiecen con las bolas grandes y que si quieren de ahí compartirlos, ¿no? Nos pueden escribir, si quieren hablar sobre el tema también. y felices de compartir con eso con ustedes, ¿no? ¿Y por qué esto es tan importante? Porque muchas veces la vida nos lleva por distintos caminos, ¿no? Entonces, de la nada terminé trabajando en un banco haciendo Excel. Y odio el Excel. ¿No? Nunca he escuchado amigos que les dicen eso, como que, no sé, tengo este rol, hago ese trabajo, y la vida me llevó, ¿no? La vida nos lleva. Y lo odio, todo el día me quejo, ¿no? Entonces, pero qué bonito, y deben conocer a gente que trabaja y todo lo que hace en su vida está conectado con su propósito, y tienen una luz, una energía transformadora. Entonces, para nosotros realmente conectar con mi líder interior, conectar con mi rol, es demasiado importante conectar con nuestro propósito y descubrirlo, ¿no? Y no significa que si encuentras su propósito, ya renuncio a mi chamba, ¿no? Porque tu propósito trasciende una chamba. Y de hecho, yo trabajé muchos años en banca de inversión y me pueden decir, ahí no viviste tu propósito. Claro que lo viví. Yo era la que perseguía a todo el mundo para cumplir todos los criterios, regulaciones de compliance para no afectar a las comunidades con los préstamos que dábamos, ¿no? Me leía todos los due diligence, ¿no? Y
viví mi propósito, trascendiendo mi trabajo, ¿no? Porque es algo muchísimo más profundo. Y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque también hay gente que nos dice, ay, estoy tan lejos de mi propósito. No, o sea, en donde tú estás ahorita, puedes vivirlo. Solo depende de ti, ¿no? Y la idea es que vayas migrando hacia lo otro, ¿no? Y ya con ese norte claro, ¿no? Pero siempre se puede generar, ¿no? De hecho, yo cuando entré a este trabajo, ¿no? De gestora de voluntariado, yo no tenía experiencia en responsabilidad social en ninguna empresa, yo venía de banca de inversión, ¿no? Y deben decir, qué raro, o sea, banquera de inversión se volvió gestora de voluntariado corporativo. Y claro que lo tenía, porque yo siempre lo había hecho de hobby, ¿no? Tenía una ONG, siempre, todo mi tiempo libre lo dedicaba en voluntariado, creo. Y, y al final sí vivía ese propósito, ¿no? También ahí, ¿no? Y creo que desde esa mirada, ¿no? Como que es simplemente encontrarlo y adecuar nuestro día a día, ir caminando hacia eso, ¿no? Y bueno, continuando, luego de nosotros conectar con ese propósito y encontrarlo, ¿no? También es bueno, si es que ustedes no trabajan en empresas que tengan un propósito, de hecho todas las empresas tienen, pero a veces no lo han como definido textualmente. eh, Quería presentarles un modelo de capitalismo consciente que habla de la empresa consciente, y ellos lo que dicen es que esta empresa debe tener 4 pilares importantes, ¿no? Es tener un propósito elevado, una cultura consciente, un liderazgo consciente, integración con los stakeholders desde ese propósito, ¿no? No solamente me importa que piense el accionista, también cuido a mis proveedores, también cuido a la comunidad, cuido a mis clientes, a mis colaboradores, ¿no? Es una integración total con los stakeholders. Y de hecho, siguiendo este modelo, ¿no? Quería contarles un poco de qué viene esto de propósito elevado, ¿no? De hecho, cuando se habla de propósito de empresa, ¿no? Y en este modelo, vamos a ver solamente el propósito de liderazgo consciente, ¿no? Este propósito de empresa es por qué la empresa existe, ¿no? Eh, y creo que esto es súper importante entenderlo, ¿no? Y todas las empresas tienen un propósito que va más allá de hacer dinero, pero a veces no lo tienen identificado. Y, y pasan los años, ¿no? Y de la nada tenemos indicadores y todo que solamente nos empujan a hacer más dinero, cuando en realidad eh, hay un propósito noble y elevado, ¿no? Y al conocerlo y focalizarse en ese propósito, una empresa inspira, conecta, ¿no? Porque es increíble cuando tú tienes tu propósito definido, tu empresa donde trabajas lo tiene, y dentro de ese propósito de empresa, tu propósito coexiste, ¿no? De hecho, el propósito, yo siempre lo defino de la empresa, es como su alma, ¿no? Entonces, si es como nuestra alma, no podemos ser distintos con los colaboradores, con los proveedores, ¿no? Si no somos iguales con todos. Y eso es súper importante, ¿no? Y el liderazgo consciente, que justo les había hablado de eso, en estos modelos de empresa consciente, siempre se busca que haya un liderazgo consciente. Y yo creo que en esta gestión de empresa, el liderazgo consciente se asemeja mucho al liderazgo que se necesita en el voluntariado corporativo, ¿no? ¿Por qué? Porque o sea, nosotros como gestores de voluntariado, ¿no? Debemos comprometernos con este propósito, ¿no? A veces el propósito de la empresa, pero a veces nuestro programa de voluntariado tiene un propósito, ¿no? Entonces, si no conectamos con ese, si no lo defendemos, si no lo cuidamos, ¿no? Al final los resultados no son buenos, ¿no? Y por eso es súper importante conectar con el propósito de la empresa, con el propósito de nuestro programa, con nuestro propio propósito, y desde ahí cuidarlo, asegurar que se cumpla, ¿no? Y que al final no se pierda el espíritu de este programa, ¿no? Y de hecho les traigo como un pequeño ejercicio, ¿no? Para que reflexionemos. En el liderazgo consciente plantean siempre ese ejemplo, ¿no? De qué tipo de líder eres,
¿no? Soy el líder que estoy acá en mi bote de remo, ¿no? Y te digo, sígueme, ¿no? Entonces se suben y yo voy para acá, van para acá, yo voy para acá, van para allá, ¿no? Y, y ese liderazgo, sí, lo controlo todo, ¿no? Hacen lo que yo digo, funciona como yo quiero, pero es agotador y al final todo está enfocado en mí, ¿no? Si yo me voy, se fregó el bote, ¿no? Nos hundimos. Pero hay otro tipo de liderazgo que va el líder, ¿no? Coge su tabla, se sube la ola, ¿no? Y te dice, ven, únete a nosotros, ¿no? A esta enorme ola. Y los demás se suben a su tabla y van así. Y de hecho, este otro tipo de liderazgo, ¿no? Para el líder es mucho más, no sé, no es tan pesado y también nos permite llegar a resultados inimaginables, porque no solo todo depende de mí, ¿no? Si no confío en mi equipo, permito la flexibilidad, la innovación, les muestro el propósito claro y los caminos pueden ser diferentes, pero a veces yo como persona solo veo un camino, ¿no? Pero si permito esta flexibilidad, todos vamos y innovamos y empodero a los demás, ¿no? Y en el voluntariado para mí es súper importante, ¿no? Dejar este tipo de liderazgo del botecito, que es el más tradicional, ¿no? Y pasar a un modelo de subirnos a la tabla, ¿no? Confiar, como líderes, definir el propósito, definir lo que queremos lograr, ¿no? Y permitir que los voluntarios, ¿no? Tenido comités voluntarios líderes, los voluntarios no líderes, ¿no? Se suban conmigo y generemos este gran programa, ¿no? Y creo que ese fue el éxito del programa de voluntariado corporativo que yo lideré, ¿no? Que yo permití que se creen otros liderazgos, que se creen otros líderes, que permití no solamente hacer lo que yo creía que estaba bien, ¿no? Sino escuchar a otros, empoderarlos como líderes, ¿no? Y hacer que el programa me trascienda, ¿no? Y bueno, con eso les quiero dejar con la reflexión, ¿no? De qué tipo de líderes eres, ¿no? ¿Qué tipo de líder soy? Y esa es una pequeña tarea, ¿no? Que se lleven, y porque muchas veces yo también he sido el tipo de líder del bote, y es agotador. O sea, también por mi salud mental, ¿no? Eh, es agotador y a veces no llego donde quiero llegar, ¿no? Y cuando he ejercido el otro tipo de liderazgo, es increíble, o sea, y creo que eso también nos ayuda a nosotros a mantener nuestra energía y esa luz que necesitamos compartir y irradiar, ¿no? Como líderes. Y bueno, ahora los dejo con Mika, que les va a contar un poquito sobre la coherencia. Hola, ¿me escuchan bien? Ale, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, me presento al toque, yo soy Micaela, me pueden decir Mica. Soy cofundadora de Ikigai Laboratorio Social, soy coach ontológico y bueno, soy comunicadora de profesión. Y hoy estoy acá para contarles un poquito sobre la importancia de la coherencia del cuerpo, de la emoción y del lenguaje en nuestra presencia de líder y también hablarle un poquito de toda la gestión y el mundo emocional y cómo esto es súper relevante e impacta en nuestro liderazgo. Entonces, para empezar, me imagino que algunos están preguntando, no sé, pues, ¿por qué el cuerpo, no? Hay veces somos tan poco conscientes de todo lo que comunica el cuerpo que no le prestamos atención, pero yo siempre digo que el cuerpo comunica lo que la boca calla. Y de hecho, la comunicación corporal no tengo la cifra ahorita en mente, pero es la mayor parte de la comunicación que se da entre la interacción de un ser humano con el otro. Entonces, como líderes, mi pregunta es desde qué lugar nos comunicamos y cómo nos comunicamos. No es solamente lo que decimos o lo que queremos decir, sino cómo el cuerpo acompaña esta comunicación y también qué emoción está presente al momento de comunicar. Hay veces, no sé, pues de repente estamos liderando o estamos llevando un voluntariado y hemos tenido un problema en casa o hemos tenido una mala noche y podemos estar diciendo, sí, chicos, como que vamos con todo y el cuerpo está como así, ¿no? Está como agotado. O de repente tú por dentro estás con rabia o estás frustrado, pero
O sea, tu lenguaje está diciendo una cosa, pero tu cuerpo y tu emoción está diciendo completamente otra. Una cosa, por ejemplo, es que yo dicte el taller desde acá y que les hable a ustedes, y otra completamente es que les dicte el taller como, oye, man, ya sí, mira la coherencia, mira el lenguaje. Se siente completamente distinto y puede estar diciendo exactamente lo mismo, pero cómo la otra persona recibe la información cambia completamente. Entonces, las preguntas que tenemos acá es, ¿cómo me estoy comunicando como líder, no? ¿Cuál es mi presencia como líder? ¿Qué impacto genera mi comunicación? Y de nuevo, la comunicación, acuérdense que es no solamente lo que digo, sino cómo lo digo y desde qué emoción lo digo. Y acá lo que buscamos mucho como líderes para inspirar es buscar esta coherencia, ¿no? Que lo que esté diciendo, más cómo está mi cuerpo, más lo que estoy sintiendo, esté en coherencia. Y es muy importante, hay veces no se puedo comunicar desde la frustración, y desde la frustración se escucha perfecto. Ya, bueno, gracias María Rosa. ¿Cómo se comunica mejor corporalmente considerando que estamos en tiempo de distanciamiento social? Definitivamente justo acá les puse un ejemplo, ¿no? O sea, es estar presente, es estar conectado, es definitivamente mirar acá a la camarita, estar como, no sé, yo no estoy en pijama, estoy como bien vestida, bañadita, entonces todos esos detalles importan. Lo mismo pasa en campo, ¿no? Hay veces podemos, no sé, pues todos hemos sido gestores sociales, entonces hemos ido a 100 voluntariados y hay veces en que nos da flojera o, pucha, tenemos otras cosas y estamos preocupados por otras cosas. Entonces la idea ahí es conectar un ratito con el propósito que Ale mencionaba, tanto personal como de la actividad y decir, ok, ¿para qué estamos yendo? Esto es lo que estamos buscando. Entonces tratar de empezar a migrar a un espacio donde tu cuerpo esté conectado, esté centrado, esté como enraizado en las cosas que quieres. O por ejemplo también está el tema de si vamos al campo y hay una actividad con sol, normalmente una persona usaría lentes de sol, pero ahí cortamos la importancia de la mirada, entonces ahí, pucha, de repente buscar una gorrita para no perder ese contacto humano que es muy importante. Y siempre cuidar, de nuevo, ¿no? Con el cuerpo, no solamente cómo te mueves, sino cómo te presentas también, ¿no? De repente como, o sea, ahorita sobre todo que estamos en distanciamiento social y todo es por cámara, bueno, si quieres te puedes poner buzo abajo, pero trata como que arriba estar como bien, ¿no? Como ordenado, estar presente. También es muy fácil estar como muy distraído, que tu cuerpo, tu mente esté completamente en otro lado y que tu cuerpo puede estar acá, pero tu cabeza y tu emoción disparados. Entonces, ahí yo les voy al final a hacer unos ejercicios de respiración que lo que hace es que te traen a tu centro. Y desde ese centro, desde ese propósito, desde ese lugar calientito, como yo le digo, es donde buscamos empezar a liderar. Así que eso es un poco esa primera... Ale, ¿puedes pasar, por favor? Gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, o pueden participar o la hacen por chat y vamos conversando. De hecho, en esta parte sí pueden tener de repente algunas dudas, así que me cuentan. En cuanto a gestión de emociones, y esta es una parte de la coherencia, pero más allá de la coherencia, para transformar, para liderar, para impactar en otro, es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones. Y yo siempre digo, yo cuando estudié coaching aprendí un nuevo mundo completamente y siempre digo cómo no nos enseñan esto en el colegio porque me parece básico y importantísimo. Entonces les quiero contar un poquito sobre cómo aprender a gestionar emociones y cómo empezar a conectar con este lado, porque yo siento que las emociones a veces tienen como mala fama, ¿no? Como, ay, qué emocional eres. Y es como, sí, pues soy emocional porque obviamente soy un solo de emociones que vienen y van y no está mal, no hay que pelearnos. Ahora le regreso un segundo. No hay que pelearnos con nuestras emociones. Entonces, la emoción lo que significa es mover hacia afuera, es decir, lo que me mueve, lo que me pone en la acción. Es algo que pasa internamente que me pone en acción. Siento rabia, tiro la puerta. Siento tristeza, lloro. Siento alegría, salto. Entonces, es algo que pasa internamente que me genera una reacción y que me pone a la acción como persona. Y de nuevo, las emociones no son buenas ni son malas, simplemente son emociones, sea cual sea, y ahora ya les voy a hablar un poquito. Por ejemplo, hay emociones que tienen alguna mala fama, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, la rabia es como, ay, aquí histérica, ¿no? Y ya, ahí te plantaron porque sentiste rabia, dijiste algo, lo dijiste a tu manera y te chuntaron como histérica. O los hombres también, por ejemplo, tienen mala fama con la tristeza. Ah, no, los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no pueden estar tristes. Entonces, de alguna manera la sociedad nos ha etiquetado las emociones, cuando no son buenas no son malas, y todos las sentimos
seamos quienes seamos. Entonces, empezar a soltar como ese juicio que nos ha venido acompañando. Y el otro punto que a mí me encantó verlo, es que las emociones nos llegan a decir algo y nos sirve mucho para nuestro propio autoconocimiento. Muchas veces en sesiones de coaching la gente viene y es como, oye, ¿cómo me conozco a mí misma? Que es una pregunta gigante y para mí difícil de responder. Y a mí me parece que empezar a ser consciente de nuestras emociones y de entender qué nos quiere decir la emoción. Si siento rabia es como, ok, ¿y esta rabia de dónde viene? ¿Qué pasó? ¿Por qué me sentí así? Ese punto es un punto buenísimo para empezar a autoconocernos. Y mientras más nos autoconocemos y más conectamos con este lado, mejor vamos a estar, como decía Ale, con nosotros, mejor vamos a liderar, mejor vamos a estar en nuestro trabajo, en nuestras familias. Entonces es un poco como conocer este centro. Yo siempre le digo ese calientito porque de alguna manera cuando ya lo empiezas a incorporar y haces los ejercicios de respiración, sientes, yo lo siento por ejemplo corporalmente como un calientito acá en la boca del estómago. Para mí ese es mi centro. Estoy como, antes de hablar, antes de explicar por ejemplo y estar acá con ustedes conversando, yo he estado haciendo ejercicios de centros, de respiración, para que mi cuerpo, mi emoción y mi cabeza estén acá con ustedes y no estén como disparados por todos lados. Entonces, la siguiente, dale, por fin. Les quiero hacer, ahí no se ve, creo, sí se ve. Ahí hay unos circulitos, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Es al toque, cortito, necesitan una hoja y un lápiz. La idea es que dibujen circulitos en la hoja y que empiecen a dibujar las emociones que conozcan como emojis, como caritas. Por ejemplo, ahorita les hago un ejemplo. Ahí he dibujado una carita feliz y para mí esto es alegría. Ahí se ve. Entonces, les doy un minutito, dos, y traten de dibujar todo lo que se le venga a la cabeza de emociones. Todo, todo, todo. Y cuando hayan terminado, me escriben por el chat de repente cuántas encontraron, o si alguien quiere abrir el micro, sería ideal. Para ver cuántas han logrado identificar. Todas las que se les ocurra. Acuérdense que no hay bueno ni malo. ¿Me escucharon? Como no les veo las caras, es un poco difícil ver si están o no. ¿Sí? Ya, buenas. Gracias, María Rosa. Y ahí por ahí que alguien me cuente qué tal le fue o qué encontró. A ver, a ver. ¿Cómo van? Como no les veo las caritas. O pongan por el chat de repente cuántas encontraron. Con eso me ayudan para hacer el ejercicio. Hasta ahora. Voy 6. Ok. ¿Y me puedes poner cuáles encontraste, Úrsula? Encontré alegría, miedo, sorpresa, angustia, ira. Esa es María Rosa. Úrsula, Roche, qué vergüenza. Alegría, felicidad, desesperación, preocupación, susto. Buenísimo. Mariana, alegría, tristeza, incomodidad, molestia, nervios. Ya, buenísimo. Muchas gracias por compartir. Y un poco ahí las reflexiones. Hay más de, 120, en un estudio que yo he estado revisando, que es uno de los estudios más grandes de emociones de un coach, hay más de 120 emociones. Y normalmente nosotras nos bandeamos, o sea, le ponemos nombre a unas 5 o 6, y hay veces ni siquiera sabemos cómo se llaman, sino la sensación que nos genera en el cuerpo. Entonces ahí la primera, acá Melissa nos pone felicidad, tristeza, enojo, intriga, miedo, emoción. Entonces todas van como 6 más o menos. Entonces acá un poco la reflexión es cómo gestionamos lo que no conocemos, ¿no? Cómo gestionamos lo que no sabemos ponerle nombre. Hay veces es como, ¿qué sientes? Nada, estoy bien. Ya, pero ¿qué sientes? Tengo una sensación rara, como que me duele un poco la barriga o de repente me están sudando las manos. Entonces
estamos a veces un poco conectados con lo que nos está pasando corporalmente, pero no nos detenemos a pensar o no hemos empezado a buscar cómo se llama esa emoción, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ahí el punto es cómo gestionamos de nuevo lo que no sabemos ponerle nombre, o lo que no tenemos idea que se está moviendo. Entonces ahora les quiero contar un poquito. Vale, puedes pasar. Ya, gracias. Quiero contarles un poquito de dónde vienen las emociones, y para mí este cuadro fue la pólvora casi. Te juro que el día que yo entendí este cuadro me quedó bastante más claro cómo gestionar las emociones, porque yo por mucho tiempo pensé que, por ejemplo, si la rabia venía a mí, era porque allá pues venía la rabia y yo no podía controlarla, era simplemente, allá pasa la emoción, reacciono, y fue pues, ¿no? La rabia viene. O la tristeza también, como viene la tristeza, o la alegría, o la ternura, o la emoción que sea, pasa sobre mí y sigo caminando, y bueno, ya pues, si hubieron heridos en el camino, fue. Pero luego de leer, de aprender mucho sobre las emociones, me encontré con este cuadrito que me pareció simple, que se los quiero compartir. Y es que todos nosotros tenemos un sistema de creencias interno. Y es consciente, tiene pensamientos conscientes y tienen pensamientos inconscientes. Todos lo tenemos. Hay algunos pensamientos que sí, normalmente estamos claros que nos acompañan, y hay otros que no tenemos idea y que actúan sobre nosotros. Entonces, las emociones no es que lleguen porque lleguen, sino las emociones llegan a partir de una reacción de un pensamiento. Es decir, para ponerlo un ejemplo, si yo, por ejemplo, veo en una noticia, por ejemplo, que una niñita ha sido violada, a mí esa noticia, ese hecho, o sea, como esa situación que está pasando, me genera un pensamiento que es, ¿sabes qué? Qué injusto y qué rabia, ¿no? O esto me parece demasiado injusto por la niñita, y me genera corporalmente como mucha molestia. Entonces, lo que está pasando es que ese pensamiento de injusticia que yo tengo en la cabeza, y que está como que injusto, pobre niña, que injusto, me va a detonar la emoción rabia, porque la rabia está muy, como el pensamiento que acompaña a la rabia siempre tiene que ver mucho con lo injusto. Entonces, lo que pasa es, pienso, o sea, veo algo, entra un pensamiento consciente o inconsciente a mí, luego se da la emoción, y la emoción me genera una reacción física, que puede ser, me sudan las manos, siento como un hueco en el estómago, o mi cuerpo se pone tenso, y cuando el cuerpo ya está tenso es cuando tú reaccionas, ¿no? Pasan, no sé, puedes gritar si estás con rabia, ¿sabes qué? Me llega, cierras la puerta, etcétera. O, por ejemplo, también puede pasar con la tristeza. La tristeza tiene que ver mucho con pérdidas en la vida. Entonces, si yo pierdo, por ejemplo, no sé, a una persona, pierdo a algo que me importa, o pierdo una oportunidad que me importa, es el pensamiento que viene con pérdida lo que me genera la emoción, y por ende luego mi cuerpo se puede poner a llorar, se puede, no se puede sentir mal, se pone para abajo. Entonces, a mí esto me llamó muchísimo la atención, porque de alguna manera no es gestionar tu emoción, sino es empezar a gestionar tus pensamientos. Y ahí está el truco. Es como la mente tiene muchísimo poder. Y yo sé que esto siempre lo dicen y hay veces suena un poco cliché, lo sé, pero es real. Es real, entonces la mente hay que entrenarla con pensamientos. Hay veces, definitivamente hay veces que tenemos que sentir las emociones. Yo no digo como, ay, nunca hay que sentir rabia, nunca hay que sentir tristeza. Hay pensamientos que nos van a acompañar a eso, y está bien vivirlo, y eso es un poco lo que vamos a ver después, pero podemos elegir cómo reaccionar o cómo mostrarnos frente a esa situación, y no necesariamente reaccionar y dejar que la emoción nos lleve de encuentro, sino como nosotros poder gestionarlo un poquito. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Me van contando si les queda claro, no les queda claro. ¿Van bien? Espero que sí. Y así no me cuentan por el chat. Todo muy claro, todo claro. Súper. Ya, buenazo. Entonces seguimos avanzando. Y acá ya que tenemos tiempo, me quiero detener a explicarles un poquito estas son las 5 emociones que nos acompañan día a día normalmente. Son las que más a la mano tenemos, y con las que normalmente nos involucramos en el día a día, ¿ya? Entonces les quiero contar un poquito de cada una de ellas, porque me parece importante empezar
empezar por ahí y dejarles como este primer avance, y ya luego si les interesa hay 1001 cosas en internet para seguir aprendiendo sobre las emociones, que es un mundo que es increíble. Entonces, las emociones que nos dicen, ¿no? La alegría, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan de un momento? Traten de pensar en un momento súper alegre de su vida, así como ya el más. Lo que normalmente dice la alegría es, Ale, por favor, pasar al siguiente, es, te invito a celebrar, entregarnos a la vida para celebrar. Que normalmente ahí el cuerpo es para arriba, ¿no? Es como, no sé, te ganaste un sorteo y te vas a la India. Es con ganas de celebrar siempre para arriba, ganas de como saltar, gritar, ¿no? Como cuando estás en una fiesta, más o menos, de la misma representación gráfica. Y la alegría, como todas las emociones, tienen sus luces y tienen sus sombras. Claramente la luz de la alegría todo el mundo la conoce, que es como estas ganas de celebrar y estas ganas de estar bien, pero no sé si les ha pasado, algunas personas tienen exceso de la emoción de alegría y, por ejemplo, no pueden tener una conversación seria. No sé si conocen como a personas que tú quieres hablar serio, porque es un momento serio, y la persona todo se lo lleva a la broma. Todo se lo lleva como jajaja, tipo, no pueden tener una conversación como conectado y presente con la emoción que se da. Acá dicen sí. Entonces, de repente esa persona puede tener niveles altos de alegría, y eso también es una sombra, porque definitivamente hay momentos en que se tiene que tener un poco de rabia, un poco de ternura, no solamente alegría. Es una emoción deliciosa que todos creo que la hemos vivido, pero como todo, ¿no? Las emociones tienen como intensidades. Una intensidad, puede ser una intensidad normal de alegría, imagínate, del 1 al 10. 10 es mucho y 1 es poco. Entonces una alegría 5, si estás como en una celebración, una alegría 8, pero si estás en un constante 8, 8 o 10, es estas personas que no pueden tener seriedad, ¿no? De ahí está el miedo. Eh, ahí, no sé por qué no puedo pasar al énfasis. Ya. El miedo nos comunica qué tiene valor en nuestras vidas y qué debemos y queremos cuidar. Y el miedo, así por ejemplo, la alegría, en extremos como la euforia, el miedo en extremos como el pánico, la fobia, ¿no? No sé si alguna de acá, de alguna persona tiene fobias, pero es como un miedo que se ha quedado como enraizado en ti, no ha sido trabajado y se convierte en una fobia y puede tener 1000 representaciones. Y el miedo es una emoción que muchas veces no nos gusta sentir, pero es una emoción que nos cuida muchísimo. ¿Qué pasa si estamos en la calle y vemos que una persona nos está siguiendo? El miedo es el que activa en ti de que tú empieces a caminar más rápido, que cruces a la otra pista. De alguna manera nos mantiene alerta porque queremos cuidar nuestra vida. De hecho, el miedo, por ejemplo, ahorita en temas de pandemia, es una emoción que está muy presente en todos. La pandemia, sí, justo lo que está diciendo María Rosa. De alguna manera lo que nos está tratando de comunicar este miedo para entenderlo es que nuestra vida tiene valor, que queremos cuidar a los seres que queremos, a nuestras familias, a nuestros amigos, que no queremos perder a personas, que no queremos perder de alguna manera que ya ha cambiado, ¿no? Pero lo que teníamos. Entonces, el miedo es una emoción que se ha instaurado mucho, pero de alguna manera es como entenderla, ¿no? Cuando ya entendemos de que el miedo está, porque ahí está este miedo a perder, es como no dejar de que se nos quede y se nos enraíce, porque las emociones enraizadas muchas veces ahí nos traen problemas. Por ejemplo, yo, que es real lo que les voy a contar, yo le tengo miedo a las ratas. De hecho, es una fobia. Y yo nunca lo trabajé por mucho tiempo y dejé que la fobia, el miedo crezca, 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 se enraizó, y una vez en un viaje se me cruzó una rata y casi me atropellan, porque de alguna manera yo salí disparada, y si no me agarraban del pelo, me iban a atropellar. Entonces, ahora les voy a contar un poquito qué pasa con el resto de emociones, pero las emociones enraizadas y que no se trabajan, normalmente tienen efectos secundarios en nuestra salud y en nuestra vida. La tristeza, por ejemplo, y este es un caso muy claro para lo que les quiero decir, la tristeza nos permite distinguir lo que realmente nos importa. Tú no estás triste porque por algo, o sea, no sé, pues se te rompió un vaso, que tienes varios y no es tu vaso, no es el vaso de tu abuela, no es el favorito.
Tú no estás triste normalmente porque se rompen cosas insignificantes o pasan cosas insignificantes. Tú estás triste cuando hay algo que realmente te importa y es importante en tu vida. Y la tristeza, por ejemplo, que típica tú estás, no, la clásica, ¿no? Terminas con tu enamorado. Es como, no llores, vamos a salir, no sé, pues hay que vivir la vida. El clásico consejo que es como, no sufras. Pero hay veces cuando no trabajas tu tristeza, esa tristeza puede terminar en depresión, porque tú nunca trabajaste eso que querías sentir y que tu cuerpo necesitaba sentir en ese momento. Entonces a veces cuando bloqueamos emociones, luego se pueden poner en niveles mucho más altos, ¿no? Hay veces alguien tuvo una pérdida muy grande, trató de tapar, no vio esa tristeza y luego termina en un cuadro mucho más complicado. De hecho, la tristeza lo que busca es que el cuerpo, por ejemplo, se ponga en posición fetal, eso como embrión, y que tu cuerpo se recomponga para luego ya volver a salir. Por eso el cuerpo hay veces cuando estás triste te provoca estar en tu cama así hecha huevito, porque de alguna manera esa tristeza está diciendo, ok, descansemos, el cuerpo necesita descanso para luego poder agarrar más fuerza. Luego la rabia está muy pegada a las injusticias, muy pegada a las injusticias. Y la rabia es una emoción que yo, por ejemplo, le tenía mucho miedo, mucho rechazo, pero una rabia no sé, pues en un nivel 4 es muy importante porque te para con tu dignidad. La rabia te permite decir no, te permite poner límites, te permite decir no, hasta acá llegó, ya basta. Pero muchas personas, me incluyo hace un tiempo, no tenía la rabia a la mano, me costaba decir no, me costaba muchísimo poner límites, me costaba tener conversaciones como más como presente, más dura, más en mi lugar. Entonces, yo no digo que tengamos rabia 10, que es como obviamente niveles más agresivos, que no están bien, pero tener un toque de rabia en nuestra vida no está mal. Entonces, amistarnos un poquito también con esa rabia porque nos para con nuestra dignidad. Y luego está la ternura. La ternura es una emoción linda, que busca proteger lo que amamos y no solamente proteger lo que amamos, sino también dejarnos amar. Hay muchas personas, la ternura es una emoción que no está como muy como en contacto con nosotros o queremos tratar de taparla porque ya la gente ahí es muy tierna, ya la gente no se toca mucho, pero es como el abrazar y dejarte abrazar, que es una emoción súper importante, ¿no? ¿Cómo vamos? Ya, está viendo el tiempo. Entonces, eso es un poco las emociones, o sea, les quería explicar rápidamente las emociones que normalmente nos acompañan para que las conozcan un poco más y también vean la importancia de conocer qué hay atrás de la emoción, ¿no? No solo la rabia, hay gente que piensa, agresividad, la rabia es solamente una. Y no, todas las emociones tienen sus luces, tienen sus sombras y hay que empezar a amistarnos con ellas, no son buenas ni malas. Entonces, ¿cómo les puedo gestionar? Nosotros normalmente, estoy generalizando, tenemos un evento, por ejemplo, pasa algo salió mal, y lo que pasemos es reaccionar directamente, ¿no? Algo salió mal, grito, o algo salió mal, me molesto, o pasó algo que no quería que pase, no sé, dejo de hablarle a la persona. Entonces, hay veces somos bien reactivos y estamos en un piloto automático y no somos conscientes de la gestión que podemos tener dentro de ese proceso. Entonces, ahí mi invitación es, ¿cómo les puedo gestionar teniendo una pausa? Y de nuevo, esto no es fácil, si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero gracias, Melissa, no te preocupes. Lastimosamente, o sea, vivimos un piloto automático, no es fácil, pero lo que podemos hacer acá es empezar a entrenar nuestra mente. Empezar a entrenar para generar respuestas y no reacción. Entonces, si pasa algo, ahí lo importante es tomar una pausa. A mí por lo menos me funciona muchísimo la respiración, que ahora les voy a enseñar 2 ejercicios para estar en mi centro, de nuevo, este lugar calentito, como yo le digo, conectar con mi propósito, conectar conmigo, y luego respondo, pero no reacciono. Porque a veces la reacción lo que hace, no sé si a alguna le ha pasado, es como reaccionaste y después de un minuto fue como, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Qué hice? ¿No? Quisiera retroceder el tiempo. Entonces, es para evitar eso. Y ese punto es muy importante porque nuestro liderazgo
en nuestro acompañar a otros, en nuestro estar con otros, o sea, como gestores sociales, esta reacción y respuesta, esa diferencia es muy importante. Es muy importante y marca completamente su liderazgo. Las cosas van a pasar cosas difíciles, van a pasar cosas complicadas, de repente se van a dar cosas como no queríamos que se den, pero en cómo reaccionamos, cómo respondemos, en vez de reaccionar, es lo que hace completamente la diferencia en eso. Y ahí les quería enseñar, ahora le puedes pasar. Les quería enseñar 2 respiraciones. Voy a hacer una parada porque es más importante. Son 2. Una, la primera que se llama salte de acá, es una respiración que a mí me enseñaron en coaching, cuando hacíamos ejercicios de cómo pasar de una emoción a otra para empezar a reconocerlas, y a mí me sirvió mucho, entonces se las quiero enseñar. Y la otra es una respiración que te ayuda a calmar la ansiedad. Y ahorita les voy a contar un poquito de la ansiedad, pero les voy a hacer la respiración primero. Si pueden, no los veo, pero si les sirve, háganlo conmigo parados. Entonces lo que haces es, pones las manos así, unidas, adelante, y respiras y llevas las manos atrás de la cabeza. Y piensas en esa emoción que quieres soltar. Si yo estoy sintiendo rabia, es como ya, chao, chao, y botas hasta abajo. Y de nuevo. Y cuando botas, quédate acá un ratito, y cuando botas, bota todo el cuerpo. O sea, literalmente suelta la energía del cuerpo, muévelo. Ya, y eso lo repites varias veces. No hay un número determinado hasta que ya sientas que estás soltando el cuerpo, para empezar a soltar eso que estás sintiendo. Como que de alguna manera es darle a tu cuerpo un break para cortar eso que está pasando. Y luego está la respiración de 4-7-8, que a mí me funciona mucho, que es inspirar en 4 tiempos, sostener 7 tiempos y botar en 8 tiempos. Y esta respiración la puedes hacer en el baño, la puedes hacer en cualquier lado y funciona muy bien. Puede estar en tu sitio, en tu casa, en tu cama. Entonces funciona muy bien. Y esta funciona muy, muy bien para la ansiedad. Y ahí les quería comentar, por ejemplo, todo el mundo, sobre todo ahorita, ¿no? La ansiedad está muy presente. Y es como, oye, ¿cómo te sientes? Ansiosa. Maña, ok. Ya, ¿pero qué sientes? No, siento ansiedad. Muchas veces no sabemos qué es la ansiedad. Y la ansiedad es un mecanismo de defensa del cuerpo frente a una emoción que está por mucho, o sea, que se está sosteniendo. Entonces, de repente, si yo estoy con mucho miedo por la pandemia, es normal sentir ansiedad porque ese miedo está siendo sostenido. Pero hay que empezar a trabajar en la ansiedad, no solamente en la ansiedad, ¿no? No es trabajar en la ansiedad, sino trabajar en el miedo. Y para el miedo hay que empezar a trabajar en nuestros pensamientos. Entonces, claro, la gente me dice, oye, ¿cómo puedo dejar de estar ansiosa? Y de nuevo, no es cómo dejar de estar ansiosa, la ansiedad es como una consecuencia, sino es cómo puedo trabajar en esa emoción a partir de mis pensamientos, que en este caso es el miedo por tema de pandemia. Y eso ya es un trabajo personal y que obviamente un poquito más riguroso. Pero se los quería poner porque sí creo que muchas personas, como decimos, estamos ansiosas y ni siquiera sabemos qué es la ansiedad, sino lo sentimos, pero no sabemos qué es, ¿no? Como racionalizarlo un poquito todo este mundo emocional. Así que, nada, eso les quería compartir. Acuérdense que las emociones son súper importantes para el liderazgo, el cuerpo también, todo está conectado. Para mí el propósito, el cuerpo, la emoción, el lenguaje, de alguna manera nos hace como una oferta más fuerte de nuestro liderazgo, y sobre todo en el liderazgo en gestores sociales que se necesita, ¿no? De todo eso. Así que gracias. Vale, Mica, muchas gracias. Creo que tuvimos una serie de experiencias muy interesantes en donde desde la virtualidad empezamos a reconocer ejercicios para trabajar en nuestro interior y que nos posibiliten prepararnos para trabajar con nuestros equipos. A mí me gustó mucho, y una pregunta que hicieron, Mica, y tú tocaste un poquito eso, sobre la manera de comunicar mejor corporalmente, entendiendo que ahora mismo muchas cosas son en el espacio online.
Yo creo ahí que hay una importante reflexión, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento sin precedentes, muy difícil, que no es un momento natural, pero que tampoco va a ser eterno. Creo que va a posibilitar una serie incluso de pensamientos que nos lleven hacia la innovación, que nos permitan reconocer nuevas oportunidades, pero vamos a volver a vernos en acciones persona a persona, ¿no? Entonces es un buen ejercicio aprovechar este momento de distanciamiento social que estamos viviendo para ir haciendo pequeños pilotos. Creo que Mika y Ale nos hablaron de unos ejercicios importantes, ¿no? Ale nos hablaba de la importancia de reconocer el propósito de nosotros como personas y de nuestras organizaciones. Este es un ejercicio que podemos hacer ahora mismo, en estos momentos en donde hay muchos cambios. Y Mika nos daba unos tips muy importantes para reconocer nuestras emociones y trabajar en ellas. Qué mejor momento para hacerlo, ¿no? Entendiendo que podemos tener días más difíciles, días más manejables, ¿no? Pero en ese sentido, Ale y Mika, ¿hay algo que nos quieran compartir sobre el momento particular en el que estamos? ¿Cómo está afectando nuestra labor como gestores sociales y qué podemos hacer para aprovechar este momento? Y si quieren empiezo yo. Este, justo estaba pensando en eso, ¿no? Porque, eh, bueno, lo estoy viviendo a carne propia, ¿no? Y de hecho he implementado, o sea, les quiero contar desde mi experiencia personal qué estoy haciendo. Estoy tratando de separar espacios en mi casa, ¿no? Donde trabajo y donde, no sé, hago mi lado personal, social, ¿no? Trato de no trabajar en mi cuarto, porque si no el día no acaba, ¿no? A veces me pasaba que estaba ahí, pasaban las horas, las horas, las horas, y de la nada estás en las 10 de la noche y sigues trabajando. Y creo que para tú poder conectar con tu propósito, conectar con los demás, sacar este líder, ¿no? Necesitas estar como bien, ¿no? No necesitas estar con sueño, con dolor de cabeza, con estrés, con ansiedad, ¿no? Entonces, el separar espacios me ha ayudado un montón, también me ha ayudado un montón, y bueno, yo practico meditación, de hecho, no conté, pero soy profesora de meditación también. Mi perfil es un poco raro, economista, coach y profesora de meditación. Pero yo busqué la meditación como una herramienta que me ayuda a mí a entrar en mi centro. Entonces trato de practicar todos los días la meditación, ¿no? Tomarme espacios para mí, ¿no? Y una práctica que estoy haciendo ahora último bastante, ¿no? Es meditar sobre la gratitud y también vivirla, ¿no? Hay días terribles y más como gestores sociales, ¿no? Recibimos noticias horribles, ¿no? Estamos en campo, tenemos contacto con comunidad, ¿no? Y ustedes deben estar pasando lo mismo, ¿no? Como malas noticias y ya no sabes qué hacer y ya tu capacidad de ayudar se hace nula, ¿no? Como que sientes que lo que tú haces es muy chiquito, ¿no? Entonces es frustrante. Yo lo que estoy haciendo ahora es como reconocer los pequeños milagros que pasan en mi vida y agradecer por eso, ¿no? El otro día, no sé, me llamaron para una donación de frijoles, ¿no? Y todo el día estuve agradecidísima que apareció, dije, ah, eso es un milagro, ¿no? Y después el otro día me llamaron para cocinas, ¿no? Y así vivo, y creo que a veces nos centramos en lo malo, ¿no? Y no vemos lo bueno, y creo que agradecer lo bueno que llega y enfocarnos en eso también te ayuda a como que estar con un pensamiento mucho más positivo, ¿no? Porque a veces sentimos que la ayuda que damos es muy chiquitita porque la necesidad actual nos eh, sobrepasa, pero no, esa chiquita pudo cambiar la vida de unas personas y eso es bastante, ¿no? Como que enfocarnos en esas pequeñas victorias que tenemos en el día también ayuda un montón. Y trato de tener espacios para mí, ¿no? Ahora todo el mundo te agenda reuniones y como no tienes el momento de que te ibas a otra, no es como que tu mente no para. Lo que estoy haciendo ahorita es agendarme por lo menos 15 minutos, como el taxi, ¿no? Entre reunión y reunión, porque al inicio de la pandemia, me decían, ¿tienes espacio tal hora? Sí, sí, y de la nada todo el día me pasaba en reuniones y eso me caía en las orejas, ¿no? Entonces creo que todo eso está alineado a lo que hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Nosotros no vamos a poder ayudar, ni impactar, ni diseñar, ni crear programas transformadores, ni cosas que realmente ayuden si nosotros no estamos bien, ¿no?
Y es una lucha constante, ¿no? Porque nuestro perfil es de dar. O sea, yo soy súper de dar, ¿no? Y siempre batallo con eso porque a veces me olvido de mí, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi reflexión personal. Sí, yo ahí, bueno, bien parecido a Ale, agregaría la importancia hoy más que nunca, o sea, yo sé que siempre lo han dicho, ¿no? Pero por lo menos yo lo estoy viviendo de comer mejor, no alimentarme mejor, hacer deporte, pero así sean 10 minutos, 15 minutos. Hay veces yo dejaba de hacer porque decía, si no tengo una hora para hacer deporte, mejor no hago. Pero no, así sea 15 minutos bailo, me pongo a bailar en mi cuarto, salto. Eh, entonces también es cuidarnos mental, físicamente, ¿no? Siempre dicen que el deporte es para soltar el cuerpo y la meditación para soltar la mente. También tener horas de descanso es muy importante. Entonces, cuidarnos desde donde podamos y como podamos, así sea chiquito, igual es importante. Gracias, Mica. Y yo creo que hay una reflexión importante en lo que nos comparten y es saber eh, tal vez dar prioridad a algunas cosas que vamos dejando de lado, entender que hay cosas que tal vez no hagamos hoy y toque hacerlas mañana y eso está bien. Eh, Somos muy duros con nosotros mismos, a veces somos nuestros peores críticos, ¿no? Y aunque es importante reconocer que tenemos que mejorar, es importante reconocerlo desde un espacio de crecimiento y de amor. Porque si reconocemos esas cosas a mejorar desde una constante batalla con nosotros mismos, es muy poco probable que podamos avanzar en esos cambios, ¿no? Nosotros les queremos agradecer mucho a quienes se han conectado, a quienes han compartido con nosotros esta hora y media desde Ikigai, clave en nuestra tarea de seguir creciendo el liderazgo para la transformación social de Latinoamérica. Estamos aquí para ustedes, para ayudarlos a crear acciones que desde el bienestar personal puedan impactar a sus equipos y luego a las comunidades, ¿no? Entonces, para cerrar, no sé si Mica y Ale nos quieran compartir algo y nuevamente agradecerles a todos por estar aquí hoy con nosotros. Agradecerles por la oportunidad y nada, agradecerles a todos por estar y por compartir. Sí, bueno, yo también agradecerles, ¿no? Ha sido lindo compartir este espacio y recordarles que nunca se olviden de escuchar esa vocita interior que siempre nos habla, ¿no? Y esa conexión, nunca la pierdan, ¿no? Es nuestro mayor regalo. Gracias. Gracias a todos, que tengan un buen resto de día y seguimos conectados en las acciones de Conectando Voluntades. En redes sociales estaremos compartiendo más información.